Bien, pues es importante seguir tomando medidas sanitarias para prevenir el contagio de COVID-19, ya como le hemos informado, esta cepa no se ha detenido. Y para hablar de lo grave que es una reinfección por COVID-19, me da gusto saludar a Laurí Ann Jiménez, jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da mucho gusto saludarla, doctora. Bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa. Yo trato de comparar cuando empezó el resguardo generalizado en todo el mundo, febrero, marzo. Teníamos mucho miedo de contagiarnos, pero la cantidad de contagios o de personas que había con el COVID-19 no era la que hay ahora y parece que ahora no le da tanto miedo a las personas. ¿Qué tan grave es la segunda ola que estamos viviendo ahora que lo que vivíamos al principio en marzo? Sí, es muy grave. Terriblemente grave, de hecho. La segunda oleada, mire, lo que necesitamos es aprender un poquito de la historia. Esto que está ocurriendo ahora ocurrió ya allá hace un siglo, entre 1918 y 1920, con la gran pandemia de la influenza H1N1, ¿no? Que se le conoce como la gran pandemia por antonomasia, ¿no? Esto que mal llamada la gripe española, ¿no? Que no era ni gripe ni tampoco venía de España, ¿verdad? Pero así lo conoce la gente. Aquella pandemia duró 3 años y vino en 3 oleadas. En total cobró aproximadamente 50 millones de vidas. Y la oleada peor, la más catastrófica de las 3 oleadas fue la segunda. Nosotros estamos ahorita con COVID-19 justamente en ese escenario. El escenario en donde tuvimos una oleada terrible, sí fue terrible, ¿no? Se han muerto más de 1 millón de personas alrededor del mundo por COVID, ¿verdad? Entonces, pero ahora estamos entrando en la segunda oleada. ¿Por qué? Se entra en la segunda oleada porque la gente dice tener este cansancio de la pandemia. Empiezan a relajar medidas, tanto las poblaciones como los gobiernos, por la premura de querer abrir la actividad económica. Entonces, esto está llevando a repuntes en algunas partes, como nuestro país y Estados Unidos, y a rebrotes francos muy acentuados en otras regiones, como lo es Europa. En este momento, o sea, Europa tuvo su primera oleada en los meses de febrero, marzo y abril. Después, todos los países controlaron muy bien, hicieron esto que le llamamos el aplanamiento de la curva. Aplanaron la curva, se mantuvieron muy estables con números muy bajos de casos y de funciones durante varios meses. Ahora viene un rebrote para ellos que parece ser mucho peor que el primero. En la pandemia de 1918-1920 ocurrió esto mismo. Lo que la gente tiene que saber es que en el segundo brote murieron más de 30 millones de personas alrededor del mundo y estamos exactamente puestos en un escenario similar. Es decir, que esta segunda oleada, si se le puede llamar así, de COVID-19 está viniendo en conjunción con la temporada de los virus estacionales invernales, lo cual complica mucho la situación y también viene en un momento en donde muchas poblaciones se sienten cansadas de llevar a cabo las medidas preventivas para controlar los contagios en la comunidad. Esto nos está dejando en una posición muy complicada. Sí, hay una parte que algunos no entendemos. ¿Por qué la humanidad del siglo XXI, con todos los avances médicos, con todo el avance inclusive en las prevenciones, en la higiene, que no existían hace 100 años, estamos tan vulnerables como la humanidad de hace 100 años, doctora? ¿Por qué es esto? Tal vez porque somos más tercos ahora. Sí. No lo sé. Yo creo que es un asunto de actitud. Las medidas que se tienen que seguir para controlar este problema son muy claras. No es inventar el hilo negro, ni tampoco es física cuántica. Es decir, para controlar este problema se necesitan reducir los contagios en la comunidad. Esto se logra en conjunción, gobiernos con población. Esto lo han hecho muy bien muchos países, particularmente los países del sureste asiático. Si alguien ve las cifras, en países como Taiwán, como Corea del Sur, como Japón incluso, que sí tiene ahorita un poquito más de contagios, pero ha controlado muy bien su problema, Nueva Zelanda, Australia,
muchos países en esa región del mundo han controlado muy bien. ¿Por qué? Porque allá no se les ha permitido cansarse, es decir, la gente sigue las medidas que debe seguir y los gobiernos lo hacen también. Si lo hacen, entonces se puede controlar el problema. No, en Europa los gobiernos relajaron medidas, la gente se cansó de las medidas, bueno, ahora tienen un rebrote muy importante. Y aquí en México lo mismo. No, y aquí en México va a ser peor, porque aquí somos muy respetuosos de los derechos humanos y de la autodeterminación de la gente. Entonces, si la gente no quiere usar cubrebocas, pues no, nadie lo va a obligar. Eso ya lo tenemos muy bien aclarado, doctora? Pues esto es muy lamentable, porque en este momento utilizar cubrebocas no es distinto a sancionar a una persona que maneja en estado de ebriedad. Es decir, una persona que maneja en estado de ebriedad, se le dice no manejes así porque te puedes matar. Si la persona persiste en querer manejar así, es decir, ya no es tanto el problema. Si tiene inclinaciones suicidas, hay poco que se pueda hacer por esa persona. Lo importante es esto, se le va a sancionar, aquí en la Ciudad de México por lo menos, terminará en el Torito un fin de semana con su carro en el corralón y una sanción económica. ¿Por qué? Porque ya no importa tanto que él tenga inclinaciones suicidas, sino que esa persona puede llevar a matar a una familia inocente que va caminando, simplemente paseando por la banqueta o felizmente conduciendo su vehículo. Entonces no se le permite a una persona poner en riesgo la vida de los demás. Esto no es distinto con el cubrebocas, es decir, es lo mismo que el limitar el humo del cigarro en espacios cerrados. Usted quiere fumar, fume, nada más que no puede usted estar aquí poniendo en riesgo la vida de otros. El cubrebocas es lo mismo y no tiene por qué convertirse en un tema tan controversial y politizado. El cubrebocas sirve para que uno se proteja del contagio y para evitar que yo, si estoy infectado y no lo sé, o incluso si lo sé, no infecte a otros. Entonces, no ponerse cubrebocas es una irresponsabilidad que pone en riesgo la vida de otros. Entonces no tiene por qué ser distinto. Merecería las sanciones adecuadas quien no se ponga un cubrebocas porque está poniendo en riesgo la vida de otros. Bien, pues doctora, yo le agradezco mucho que no me haya comentado esto, hacer la comparación de lo que ocurrió hace 100 años, la realidad que vivimos con el COVID-19 e insistir en la importancia del cubrebocas. Le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación con el Heraldo Televisión. Que tenga usted muy buenas tardes. Muchas gracias, un placer. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Ella es la doctora Laurie Ann Jiménez.